un combo que ahora pasó a ser como tema prioridad 1 para Alberto Fernández y quiere avanzar con esto en el Congreso. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes y, sin tener los votos para esto, el gobierno, por qué insiste en ese camino, crees? Me parece que puede haber varias razones. La principal, seguir sosteniendo el relato de una Cristina y de un kirchnerismo no juzgado por una justicia independiente, sino, ahora Cristina dice mafia, hace un tiempo decía lawfare, bueno, sí, lo que fuera. Pero sostener un relato de nosotros no estamos siendo juzgados por una justicia independiente. Cuando la Corte, creo que hasta hace un tiempo podía coincidir, hasta el propio kirchnerismo es independiente de cualquier poder político. No es una corte que ha sido designada por distintos presidentes, que incluso los 2 miembros que designó Mauricio Macri los designó apenas empezó su gobierno cuando tenía solo 15 senadores, con lo cual para llegar a los 2/3 lo votaron senadores de todos los sectores del PJ. Es decir, me parece que tenemos una corte seria que no depende de nadie, que le ha sacado fallos en contra al gobierno de Juntos por el Cambio, al gobierno al Frente de Todos, y así tiene que ser. Y un presidente que desvaría bastante y que ya no sabe qué temas poner en agenda para quedar bien con Cristina Kirchner, para que se hable de otra cosa, por otro lado, y después creo que hay otro objetivo que es apretar a la justicia, apretar a la Corte, y por más que no tengan los votos para destituirlos en el Congreso de la Nación, pueden intentar en la Comisión de Juicio Político, no sé, citar a alguien, hacer algún escándalo o buscar algún escándalo. Me parece que es un arma de doble filo para el gobierno, porque el Congreso está parejo y Juntos por el Cambio ha sido responsable cuando tuvo que ser responsable, pero no va a permitir un juicio político ni al presidente de la Corte ni a la Corte entera. No corresponde, y de vuelta estaremos gastando energía que tenemos que gastar en otra cosa, en frenar este último año al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para que no hagan más daño. Hay, no sé si coincidís, pero una especie de clima enrarecido porque algunos representantes de la oposición denunciaron la existencia de una mesa militar que funciona en el marco de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, y diciendo que esa mesa militar, hay mencionados dos personas que efectivamente trabajan, lo reconoció el propio Agustín Rossi, dentro del esquema de la AFI, que vienen de defensa, tienen la tarea de hacer espionaje o de pinchar teléfonos, y de alguna manera lo atan con lo que pasó con el teléfono de D'Alessandro. ¿Qué hay de todo esto? Pues efectivamente la sensación que uno tiene es que hay una especie de filtración a cuentagotas en momentos estratégicos para el kirchnerismo, porque hubo una primera filtración. Insisto en este punto, nadie dice que esos chats son ciertos, de hecho algunos dicen que están trucados, pero no hay un peritaje que diga absolutamente nada hasta ahora, pero digamos se filtraron para la condena de Cristina Kirchner, o casualidad. Se filtraron después del fallo de la Corte, o casualidad. Si uno ve los momentos a quien beneficia, claro, y la percepción es que puede llegar a seguir habiendo esto, con lo cual la posición de la coalición cívica siempre fue disolver la AFI, digamos. Pero ¿qué es lo que estás viendo vos que está pasando en relación a los servicios de inteligencia en este momento? Y hay como una guerra desatada sin cuartel que creo que va a perjudicar hasta los propios que la están fomentando, porque es horrible ese mundo, es un mundo que uno no conoce, pero que trata de entenderlo por lo que se pone sobre la mesa, por lo que va surgiendo, por lo que se investiga, por lo que escriben muchas veces los periodistas, pero sin ser conspirativo ni nada, cuando uno ve que está todo tan desatado y que nadie maneja nada, que nadie controla nada, puede pasar cualquier cosa. Pueden los propios que fomentan esos ataques, esa persecución, ese espionaje ilegal, sufrir las respuestas de otros que no saben quién es quién, que no saben quién está atrás de qué. Me parece que es muy peligroso, que obviamente es una obviedad lo que voy a decir, pero la palabra del presidente está mucho más que devaluada. El presidente el 10 de diciembre del 2019 dijo que iba a terminar con los sótanos de la democracia, y los está usando de la peor manera. Agustín Rossi evidentemente o no controla o usa, y nadie hace nada. No nos estamos escandalizando, sí,
pero nos estamos acostumbrando a que todos los días aparezca algo y que parezca una guerra sin cuartel. Yo creo que es una guerra final. Cuando esto sucede de la manera que está sucediendo, ojalá sirva para que haya claridad en algún momento, para los que utilizan estas cosas queden expuestos, para que no pase más, pero me parece peligroso y habla de la desesperación y del desgobierno y de la anarquía, donde ya nadie maneja ninguna de las áreas del Estado y evidentemente no se maneja la inteligencia, pero hay alguien que las usa al mismo tiempo. López, ¿cómo estás? Manu Jove te saluda. Vos, a partir de lo que decía recién, digamos, ¿considerás que la filtración que se viene dando con los chats de Marcelo Alessandro está directamente vinculada a la inteligencia o ligada al kirchnerismo o directamente a la inteligencia que responde al gobierno? Y es muy probable porque van saliendo no solo los del ministro de la ciudad, las cosas que van surgiendo, han habido otras cosas, algunas tuvieron menos trascendencia, pero están sucediendo este tipo de filtraciones que puede ser un sector del gobierno, puede ser todo el frente de todos, no lo sabemos. Lo que se fue publicando por algunos periodistas que tiene que ver con Milani, con inteligencia del ejército, pero que ahora está, como decían ustedes al principio, en la propia AFI, es grave, es peligroso, y no hay que descartar de que César Milani, que fue la persona de confianza en materia de inteligencia de Cristina Kirchner, no esté en actividad, digamos, en las sombras, a través de personas en puestos formales, pero también de lo que siempre se denunció, que se robaron equipos de inteligencia al final de la gestión de Cristina Kirchner del año 2015, y que pueden estar trabajando ahora desde ese lugar. Cristina no va a entregar su gobierno y su impunidad tan fácilmente. Va a dar pelea hasta el final y este año va a tener mucho poder de daño y lamentablemente va a haber que ser muy inteligente, tener la cabeza muy fría y hablar de lo que hay que hablar y al mismo tiempo de lo que no quieren hablar ellos. Ahora, perdón, Rolo, pero más allá de que coincidimos efectivamente, López, con la gravedad que implica la filtración de estos mensajes, te consulto cuál es tu postura y si tienen una postura ya tomada ustedes como espacio, me refiero a la coalición cívica que integra Juntos por el Cambio, respecto al contenido de esos chats o a lo que por lo menos por ahora se pudo conocer del contenido de los chats de Marcelo Alessandro. Hay distintos contenidos, me parece que hay que para evaluar y para concluir en el medio de esta mugre hay que esperar. Yo no me siento en condiciones de opinar de ese contenido porque hay demasiada mugre, hay demasiada operación ilegal y uno tiene que poder discutir de estos temas, primero saber qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Y después poder discutir de estos temas en un ámbito tranquilo, en un ámbito serio y no así siendo funcionales, no sabemos bien a quién. Después, bueno, se verá que es cierto, que no es cierto, pero me parece que en este tema final de la Corte, de lo último que trascendió, yo no tengo dudas de que hay una Corte independiente, y es más, podría criticar a la Corte en el sentido inverso del que critica el kirchnerismo, digo, como opinión, no como crítica dura, que es, la Corte se tomó 2 años para dictar una cautelar, y la Corte en todo caso dio una cautelar que es por mucho menos de lo que se le había quitado arbitrariamente al gobierno de la ciudad. Entonces me parece que la Corte no está atacando al gobierno nacional, ni está beneficiando al gobierno de la ciudad. La Corte se tomó su tiempo, meditó, como lo hace siempre, en un momento resolvió, encontró un camino, y en ese camino hay que respetarlo. Yo creo que la ciudad hubiese merecido una solución mucho más favorable a lo que pretendía, y bueno, y la ciudad se tiene que arreglar con lo que la Corte le da, y en algún momento la Corte tendrá que resolver el fondo y habrá otro presidente u otro jefe de gobierno y hay que empezar a respetar los fallos de verdad. Esto que hizo el presidente es lo más grave de todo. No respetar un fallo de la Corte es inédito, y ni Cristina Kirchner fue nunca tan tonta como para entrar en esa situación, y sí lo hizo entrar el presidente. Es de una torpeza enorme. Rolando Barbano te saluda, ¿cómo te va, López? ¿Qué tal, Rolando? Quería volver con el tema de los servicios de inteligencia. Vos hablabas de supuestos elementos
de agencias de inteligencia militar que cuando se fueron con el gobierno de Cristina Kirchner se llevaron aparatos que ahora podrían ser los que están volviendo. Mi pregunta en realidad tiene que ver con una reflexión. ¿Cómo van a hacer para terminar con todo esto si es un círculo que nunca se termina? Si todo agente al que dejan afuera sigue operando, sigue actuando, digo, desde la salida de Estiuso para acá, lo hemos visto miles de veces, la salida de Milani para acá también. ¿No te parece que en realidad la política debería sincerarse en cuanto a que todos los políticos de todos los sectores que llegan al poder necesitan a los aparatos de inteligencia e incluso muchas veces los que están en la oposición también los utilizan y que no saben qué hacer con los agentes de inteligencia, los activos y los retirados? Mira, yo creo que no nos tenemos que resignar con este tema porque no sé si se está tocando fondo, pero se está mucho peor que antes. Y lo estamos viendo y es lo que hablábamos recién. Entonces no nos podemos resignar porque no sabemos cuál es el límite, no sabemos si la Argentina va a vivir, no ya los políticos, cualquier ciudadano, los periodistas que lo han sufrido en alguna oportunidad, los empresarios, pero cualquier otro ciudadano siendo extorsionado por el espionaje ilegal de quien fuera, de un servicio orgánico, inorgánico, de la AFI, de la Fuerza de Seguridad, del Ejército o de cualquier Fuerza Armada o de las policías provinciales. Nosotros tenemos que disolver la AFI para crear un organismo solamente que coordine la inteligencia, como viene proponiendo Elisa Carrió del año 2016. ¿Y qué haces con los agentes que sacás de la AFI? Eso te pregunto, porque bueno, lo que vemos es que van corriéndolos y siguen activos, y alguien evidentemente los necesita y los usa. Porque el servicio de inteligencia oficial, el más importante, que es la AFI, que debería controlar que no haya inteligencia paralela, para algo hay un área de contrainteligencia, debería evitar que haya inorgánicos u otros servicios haciendo tareas ilegales, pero obviamente desde hace mucho tiempo no lo hacen y no lo saben hacer, o no lo saben hacer. Sí. O no pueden, o no quieren, o lo que fuese, ¿no? Y hay un capítulo más, Juan Manuel, que es el judicial, y el judicial porque nosotros imaginamos judicial y es Comodoro Pi. La verdad que Justicia Federal es mucho más grande. Enorme. Y se conoció ayer una denuncia que es de Gerardo Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero, directa contra Silvio Robles, que es el vocero de Rosati, a quien le adjudican una conversación como arreglando temas con D'Alessandro. Y hay un juez federal de Santiago del Estero que ordenó el secuestro del teléfono de Robles, y ahí entra a jugar la Justicia Federal de la provincia. Sabemos que de hecho los gobernadores influyen en los nombramientos de los jueces y que ahí también hay un manejo de una influencia de los gobiernos provinciales sobre la justicia. En este caso el juez es Guillermo Molinari, y se abren como ventanas que, bueno, hablan de una situación que ya empieza a tener un correlato judicial mezclado con servicios de inteligencia. Sí, es grave. Yo ayer cuando escuchaba esa noticia, la leía, dije, ¿qué nivel de... Yo no recuerdo un caso de un gobernador utilizando uno de los jueces federales para un caso como este. Me parece que es algo de cruzar cualquier tipo de límite, porque no corresponde, porque así no funciona el Poder Judicial argentino. Más allá de si alguna vez algún funcionario judicial tiene que entregar un teléfono o no, eso me parece, en todo caso, lo de menos si es dentro de un procedimiento que, digamos, que sea como la ley indica y que corresponda. La verdad que los únicos dos casos que recuerdo de funcionarios a los que han pedido sus teléfonos son ni siquiera funcionarios, el ex secretario de Mauricio Macri, en su momento, por un juez federal también del interior del país, en este caso de Loma de Zamora, no de Comodoro Pi, donde tal vez debería haber sido investigado, y ahora el vocero del presidente de la Corte. Es raro, nunca vimos el teléfono de otras personas de la política, y en todo caso nosotros estamos dispuestos a mostrar con quién hablamos y con quién no hablamos, pero me parece que muchos de la política no lo pueden hacer y empiezan a buscar cualquier tipo de artimaña para ensuciar
para ensuciar la realidad. Sí, parece ser parte de una más de una estrategia de presión, porque los votos para un juicio político no están, pero esto sí es una herramienta de presión muy directa, muy puntual sobre un funcionario judicial, como, bueno, en realidad es un vocero, tiene un cargo más de relaciones institucionales y demás, sigue siendo un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un integrante del equipo de ese tribunal, con lo cual parece ser más una herramienta de presión. Lo último, ¿vos ves que hay posibilidad de que se habilite para enero el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político y desde allí se establezca un debate sobre los jueces, si se convoquen citaciones, si se pidan las declaraciones de personas que opinen o que lleven eventualmente pruebas o información sobre el asunto? Yo creo que están amenazando con eso. No sé si tienen el número. La comisión somos 31 en esa comisión. 16 son del Frente de Todos. No sé si están los 16, pero creo que como todos conocemos, o algunos conocemos cómo funciona bien eso en el Congreso, la amenaza está. La amenaza de apretar a la Corte con escándalo en esa comisión ya está planteada, está sobre la mesa. Todavía el presidente no presentó el juicio político, vamos a ver el contenido de lo que presenta. Ahora bien, ahí van a encontrar en la comisión una oposición que va a poner un límite, y en el recinto desde ya no están los 2/3 para que esto avance. Pero quieren el escándalo, quieren la presión, y tiene que entender el gobierno que no va a haber convivencia democrática posible. Se obligan a la oposición a tener que dedicarse todo el tiempo a evitar que rompan nuestro sistema democrático, nuestro sistema de división de poder. Ellos estuvieron 3 años haciendo eso, nosotros estuvimos 3 años evitándolo y quieren insistir el año final donde nos tenemos que dedicar todos a buscar algunas leyes, pero a hablar con la sociedad, escuchar a la sociedad para encontrar la salida en las elecciones que van a ser pronto, porque van a ser durante este año y tienen que ser limpias y disputadas. Gracias, Juan Manuel, por la comunicación. Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica.